Hola chicos, Física 125. El tema de hoy es un tema muy luminoso, iluminado, brillante, en fin, es el tema de la luz. La luz, esta radiación, todo el mundo estuvo de acuerdo desde el principio que era una onda, que era una radiación, pero que ofrecía sus dudas a la hora de saber si era una radiación de tipo corpuscular, es decir, donde los corpúsculos, cuerpecitos, se golpeaban unos a otros, produciendo ese tipo de oscilaciones, vibraciones que dieran origen al movimiento ondulatorio, o bien solo era un movimiento de tipo inmaterial, es decir, puramente ondulatorio al estilo de la gravedad o al estilo de la electricidad. Y ha habido una pugna histórica entre los que defendían su naturaleza corpuscular y su naturaleza ondulatoria pura. Al final el caso se ha resuelto pues, como el huevo de Colón. Es las dos cosas. ¿Eh? Lo cual quiere decir que todavía no está totalmente dirimido o dirimida la naturaleza de la luz. Pero bueno, que sigan. Nosotros a lo fácil, a lo sencillo. ¿Eh? Vamos a ver primero la luz y su propagación. Con supuestos básicos, con supuestos lógicos, con supuestos fundamentales. Llamamos luz al agente externo, es decir, de fuera de nosotros, que al llegar a nuestros ojos nos permite ver los objetos. Alguno dirá, oiga, esa es una definición de pacotilla. Bueno, cuando los físicos todavía están dudando de si una cosa en otra, más vale agarrarnos a definiciones así, de perogrullo. Fíjate, dice, es un agente externo que al llegar a nuestros ojos nos permite ver los objetos. Todos los cuerpos visibles son manantiales de luz. Todos los cuerpos visibles, aquello que tú ves, es un manantial de luz. Pero no lo son de igual manera. Mientras unos que llamamos luminosos emiten luz propia, otros transmiten la luz que previamente han recibido. A estos últimos se les llama iluminados. La manera, o sea, un cuerpo luminoso, pues ya te habrás imaginado, el sol, una llama, una bombilla, un fluorescente, los LEDs, etcétera, etcétera. Cuerpos iluminados, pues todos los demás. Reciben luz y la rebotan, la traspasan. Son los generosos. Y toma un poquito de lo que he recibido. La manera de reaccionar los cuerpos ante la luz que reciben varía también de unos cuerpos a otros. Mira a ver tú entre cuáles vas a estar. Mientras los más de ellos impiden el paso de la luz, a eso los llamamos opacos, creo que somos nosotros, otros se dejan atravesar por ella, ya totalmente, ya de un modo parcial, en parte. En el primer caso reciben el nombre de transparentes, cristal luego. Qué bien, toda la luz ha pasado, o casi toda. Y en el segundo de translúcidos. Estos translúcidos son los que permiten el paso de la luz, pero no permiten ver las imágenes que la proyectan al otro lado del medio transparente. Son los cristales lechosos, los cristales rugosos, el papel de cebolla, los cristales esmerilados, etc. Por otra parte, la sensación que la luz nos produce no es siempre la misma. La diferencia esencial entre unas y otras sensaciones luminosas se debe a cierta característica de la luz, el color. Dice, observa propagación rectilínea, o sea, el color. Y ahí luego nos deja así, pero luego nos hablará de los colores, del porqué, de esto y del otro. O sea, ha sido una introducción. Propagación rectilínea de la luz. ¿A qué llamamos rayo luminoso?
Observa los fenómenos siguientes, que son los que vemos todos los días. Dice, la franja de luz en una habitación totalmente oscura penetra por un agujerito existente en el postigo de la ventana. Parece estar limitada por líneas rectas y en medio el rayo. El mismo fenómeno es perceptible en los haces de luz emitidos por un faro en la noche, el faro en la costa, y lanza unos rayos delimitados por línea, unos haces delimitados por líneas rectas. Es decir, sí, este será el haz de luz del faro, del faro que gira, pero si te das cuenta están limitados por líneas rectas. Lo mismo con los focos de un coche. En concreto, para que la luz fuera visible en el interior del rayito ese de la habitación que se cuela por el postigo, dice, es necesario que en la habitación haya numerosas partículas flotantes. Es decir, que el polvo que haya en la habitación no se haya posado todo. Hay partículas de polvo que son muy leves, y es muy difícil que por gravedad se posen en el suelo. Pero bueno, imagínate una habitación donde hace mucho tiempo que no ha entrado nadie, pero sin querer tú al entrar habrás removido y aparte de polvo que se habrá quedado distribuido. Pues esas partículas de polvo, y más que puedas hacer tú sacudiendo un trapo de polvo o soplando en el polvo que estaba pausado, son esas partículas las que hacen ver el rayo. Hacen ver dónde pasa. Ilumina esas partículas y las partículas te mandan luz a ti. Y tú dices, mira, el rayo de luz. Pero en realidad estás viendo las partículas iluminadas. Lo mismo pasa pues, en el coche y en el faro. Dice, coloca un cuerpo, otro experimento fácil pero muy instructivo. Dice, coloca un cuerpo luminoso delante de la abertura practicada en una de las caras de una cajita. Una cajita, una cajita de cartón. Tú le has practicado aquí un agujerito. Y dice que coloques delante de ella, pues, un foco luminoso. Vamos a imaginar que es una velita, una velita. La vamos a dibujar más pequeña porque luego tendremos que hacer otra y la caja más grande, sí. Una caja de cartón con un agujerito aquí en una de sus caras que da a un objeto luminoso de los que son una fuente de luz. Nuestra vela con la llama encendida. Dice, en el interior de la caja, sobre la pared opuesta a la del orificio, sobre la pared opuesta a la del orificio, se forma la imagen invertida del cuerpo luminoso. Es decir, este cuerpo luminoso ha metido su luz así, y si el cuerpo luminoso ilumina, siempre lo hace, a la cera, al componente de la vela, también como emite luz, no luz propia como la llama, sino luz rebotada ya, pues también incidirá aquí. De forma que aquí sobre la pared se recoge una imagen inversa.
sobre la pared. Esto es lo que se llama una cámara oscura. Este hecho nos demuestra también que la luz se propaga en línea recta, más recta que la que yo he hecho, ¿eh? Es otra de las manifestaciones de que la luz se propaga en línea recta. Para observar la imagen con facilidad, dice, modifica el aparato como se indica en la figura. En la pared donde había de producirse la imagen, abre una ventanilla que permita ver directamente una pantalla. Es decir, aquí prolongaríamos la caja, y por aquí, por ahí, abriríamos una ventanilla que, claro, como esta cara es la delantera, nos la impide ver, pero bueno, nosotros estaríamos asomando por aquí para ver esta otra que se ha quedado a media caja y que la hemos hecho de papel cebolla, que se llama, de papel como satinado, o de un líquido blanquecino. Y por aquí estamos mirando y vemos perfectamente la imagen que se ha proyectado en la pantalla de la vela. Nosotros estaríamos viendo la imagen. Dice que permite ver directamente una pantalla de vidrio esmerilado o de papel vegetal. Ya sabes que al vidrio esmerilado se le llama así porque en vez de ser un vidrio brillante, con una superficie totalmente lisa, que se la hacen en fábrica, a base de lijar y lijar y lijar. Bueno, pues esta no, esta es como si lo hubieran pasado por un esmeril, donde se vieran todavía las rozaduras mínimas del esmeril, que es el abrasivo con que se haría, que en realidad muchas veces, no se, o casi siempre, no se hace ya con esmeril, es decir, con sistemas mecánicos, sino con sistemas químicos, dejando un momentito el ácido fluorhídrico sobre el vidrio y te lo come. Y se aprovecha entonces para, ya ves tú, solo con una capita de cera que eches encima del vidrio antes de echar el fluorhídrico, has escrito aquí letras con cera, por ejemplo, o al revés, o primero cera y ahora has rayado la cera, has quitado la cera. Cuando eches el fluorhídrico, a la cera no la ataca. ¿Ya ves tú por dónde? Y sin embargo, sí al vidrio, que es prácticamente piedra. Claro, entonces solo te atacará las zonas que hayas dejado descubiertas, dejándolas esmeriladas, como comidas. Y son esos cristales que están grabados. Que tú dices, no, eso no es pintado, eso es grabado en el cristal. Eso era. Esos cristales esmerilados también son cristales esmerilados. Los taponcitos de vidrio, para tapar los frascos de algunas sustancias muy volátiles, porque esta superficie esmerilada, en contacto con la otra superficie esmerilada del interior del cuello del frasco, hacen un cierre muy bueno, que impide la salida de los gases. Y esto verías tú que está como lechoso. Eso también es vidrio esmerilado. Bueno, y es ahora aquí sobre esta pantalla sobre la que se forma la imagen. A través de varias pantallas opacas, de las que no dejan pasar la luz, fíjate cómo se está esmerando este señor en demostrarnos que la luz se propaga en línea recta. Nos ha dicho ya bastantes fenómenos diarios y nos sigue diciendo todavía otro que es muy empleado en física, aquí en la parte de la óptica. Dice, a través de varias pantallas opacas. Una pantalla de papel fuerte que no deje pasar la luz.
Es decir, nada de translúcido, opaca. Hemos hecho un agujerito, pero es un agujerito. Pues dice, coloque dos, una y dos. Un orificio, por aquí meteríamos un foco luminoso, una vela, o una bujía, o una luz, y donde de aquí haríamos otro orificio, también lo más pequeño posible. Bueno, pues la primera vez que la luz pasa por el primer orificio, vemos que, lo estoy exagerando, hace una especie de cono, es decir, hace una especie de difracción. Entonces llega al segundo y los rayos, es decir, la onda que ha llegado a atravesar este segundo, entonces ya no será ese fenómeno cónico, sino que será una propagación prácticamente rectilínea. Prácticamente rectilínea. Dice, se ve un foco luminoso cuando todos los taladros y el foco, están en línea recta. Si lo hicieras con 3 placas, pues todavía mejor. Dice, coloquemos ahora delante de un foco luminoso una pantalla opaca en la cual se ha practicado una pequeña abertura. La luz que la atraviesa forma un haz cónico. Si lo interceptáramos mediante otra pantalla que tenga un taladro similar, colocado en línea recta, con el anterior y con el foco, la luz que atraviesa la segunda pantalla forma un haz de bordes paralelos. Un haz de bordes paralelos y tan estrecho que es comparable a una línea recta. Podemos llamarlo un rayo luminoso, que es un nombre, un concepto convencional para trabajar con él como si fuera una recta. Resumiendo esas experiencias, podemos concluir. La luz se propaga en línea recta y actúa como si estuviera formado por rectas luminosas que se transmiten en todas las direcciones, pero no solo de este plano, sino también de este y de los planos posteriores. Es decir, en un halo esférico, en una superficie esférica, como si estuviera en el interior de una esfera, y fuera pinchando toda la superficie y saliendo por cada agujerito un rayo. ¿Cuántos? Infinitos rayos. Dice, estas rectas que indican la dirección de propagación se llaman rayos luminosos. ¿Qué son las sombras, las penumbras y los eclipses? Vamos a ir un poquito rápido. ¿Qué ocurre si entre un foco luminoso y una pantalla iluminada dice, ¿qué ocurre si entre un foco luminoso y una pantalla iluminada por él colocas un objeto opaco? Un foco luminoso, de aquí sale luz. Una pantalla que está siendo iluminada. Colocas un cuerpo opaco. ¿Qué ocurre? Los rayos que venían aquí a la pantalla han sido interceptados. Chocan con el objeto, quedan interceptados y dejan una zona sin iluminar, una zona sin iluminar. Supongamos que esto fuera un disquillo, pues aquí tendríamos una zona sin iluminar llamada sombra.
Su forma y su tamaño, son consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. Empleando un foco ahora extenso, es decir, no un foco puntual. Un foco puntual es similar a un punto. No, un foco extenso. Como puede ser los focos naturales, el sol, la luna, un fluorescente, etc. Es decir, ya no es un punto, son extensos, tienen una extensión, tienen una superficie de la que dimana uniformemente luz. Esto se ve muy bien en los LEDs, que son a veces como plaquitas, chapitas, esas amarillitas, son extensas, ya no es un punto, que proyecta luz. Dice, por ejemplo, un globo luminoso. Y ya no es una bombilla pequeña, sino un globo luminoso, de esos que colgamos ahí. Oiga, sí, pero es que este globo luminoso es porque tiene dentro un filamento incandescente que es puntual, etc. Sí, pero dilo como quieras. El globo luminoso está pintado interiormente por una pintura que recoge la radiación y la proyecta con luz regular y uniforme por todo su espacio. Entonces podemos decir que todo este globo es un foco extenso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que además de la zona oscura de nuestro disco opaco, mira, además de nuestra zona oscura, que sería totalmente sombra, quizás debiéramos haberla hecho un poquito mayor, ¿verdad que sí? O ponerla más aquí. Y ahora vamos a coger los rayos de luz rectos. Esta zona no recibe ningún rayo de luz del globo luminoso. Esta sería oscura y la llamaríamos sombra. Pero, esta parte del globo luminoso también sufre una interrupción Es decir, de aquí para arriba estaría interrumpido, pero de aquí para abajo esta parte ilumina aquí se nos daría una zona sombreada, pero no tan oscura. ¿Por qué? Porque este punto de aquí no recibe parte de los rayos luminosos, de todos los rayos luminosos que salen del globo. Entonces, esta sería la sombra, donde no reciben ningún rayo de los del globo. Esta solo reciben parte del globo, no de todo el globo. Y luego estaríamos otra zona, que sería, por ejemplo, esta. O sea que tenemos tres zonas. La zona de sombra, la zona de casi sombra. Ay, perdón, se me ha escapado que casi es en español, pero en latín era pen o penny, península, casi isla, y sombra en latín también era umbra. Entonces casi sombra, ellos, los científicos, lo han llamado pues en latín penumbra,
Oye, ¿te has puesto en la sombra? Hombre, la sombra directamente no, pero estamos en penumbra. Es decir, casi sombra. No a pleno sol. A pleno sol sería esto, sombra y penumbra. ¿Eh? Dice, repara en algunas características de las sombras. Los focos luminosos de tamaño reducido producen sombras muy destacadas. Dice, haz la prueba observando las que origina una lámpara ordinaria de incandescencia, una bombilla. Comprueba luego que las sombras producidas por los focos de gran tamaño, por ejemplo, un globo luminoso, un tubo fluorescente y sobre todo la llamada iluminación indirecta, como que la que yo pretendo hacer en esta habitación. He cogido varios tubos, los he puesto, pero no los he enfocado directamente a la pantalla, que ilumine la habitación, todas las cosas rebotan luz y rebotan parte en mí y parte en la pantalla. Por eso, fíjate, yo pongo la mano aquí y no verás. Las sombras son sombras difusas. Son como deshilachadas. Y no es fácil conseguirlo. El problema de la iluminación cuando se filma puede ser difícil de resolver, porque cualquier foco de luz que pongas tú y que dé directamente a la pizarra, automáticamente ese foco causa una reflexión en la pizarra, aunque sea satinada, o incluso algo mate, y va a la cámara, y entonces aquí estarías viendo un brillo. Mira, sin ir más lejos, hay una luz en la habitación que yo la tengo apagada porque fomenta vidrio. La voy a encender ahora. Supongo que ahora estás viendo algún brillo en la pantalla, digo en la pizarra. Y ahora ya no. ¿Ves? Es complicadillo. Y donde no he podido evitar que la luz diese directamente a la pizarra con un ángulo incidente cuyo reflejado, que eso lo vamos a ver luego, viniese al objetivo y me causara brillo. Entonces, cuando no he podido evitarlo, ¿qué he hecho? Pues he colocado un trapo semitransparente, tipo gasa, que al pasar esa luz que venía aquí, que me iba a provocar el brillo, la ha difundido, la ha hecho difusa, la ha hecho difuminada. Me ha llevado muchos quebraderos de cabeza conseguirlo. Bueno, pero a lo que íbamos. Dice, comprueba que no es lo mismo la sombra hecha por una bombillita puntual, que es una sombra muy definida, a la que hace una pantalla, un tubo fluorescente y tal, que es de tipo difuso. No se observan los perfiles. Con una linterna y desde lejos, apagando todas las luces de la habitación, lograrás luces nítidas, como las que necesitarías para hacer esas figuras que se hacen con los dedos. Cosa que si coges un foco luminoso extenso, no se verían las formas de las figuritas. Dice, producen sombras mucho menos destacadas. Elige un foco cualquiera y sin cambiarlo de posición realiza las pruebas siguientes. Dice, acerca al foco luminoso un objeto opaco, la mano por ejemplo. Y ahora vete separándola lentamente y observa que la sombra queda mejor definida. Es decir, si yo la mano que puse aquí para producir esto, la tenía muy cerca, entonces la luz quedaba como algo, sí, una sombra grande, pero el contorno quedaba como algo difundido, difuminado que se llama. Cosa que cuando yo voy separando la mano, entonces la sombra se ha ido haciendo mucho más nítida. Y te proyecta luego una sombra sobre una pantalla de ayudarte que la sombra es más nítida cuanto más cerca esté el objeto, más cerca esté de la pantalla. El fenómeno de las sombras explica el porqué de los eclipses. El eclipse de sol
Vamos a ver el eclipse de sol y el eclipse de luna y ya te dejo descansar un ratillo. Estos tres astros, uno luminoso y dos iluminados, luminoso el sol e iluminados la Tierra y la Luna, sabemos que pasa lo siguiente. El eclipse de sol tiene lugar cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Ejemplo. Bueno, no, primero, el eclipse de sol tiene lugar. Aquí estaría el sol. Y dice, la luna, que está girando alrededor de la Tierra, se ha interpuesto, la luna se ha interpuesto entre el sol y la Tierra. Entonces sus rayos, que vienen a la Tierra, al venir aquí, estoy adaptando un poquito el dibujo, proyecta una zona en una parte de la Tierra en que no vemos el sol. Si estamos aquí, en la sombra, no vemos el sol. Ahora, si estamos en esta otra zona, aquí, parte del sol no la veremos, pero parte sí. Eso sería un eclipse de sol parcial, donde vemos una cosa así. Estamos viendo todo esto en sombra y esto algo más iluminado. Y decimos, mira, esta es la sombra de la luna. Y luego está el eclipse de luna. El eclipse de luna es al revés, cuando la Tierra está interpuesta en... Si la luna está aquí, el sol lanza sus rayos a la luna y la luna hace de foco luminoso y manda sus rayos en todas las direcciones y también a los habitantes que están aquí. En concreto, los que están a la otra parte, que estarían de noche, y la luna les ilumina o vemos la luna. Pero ¿qué pasa cuando la luna esté aquí, alineada, en línea recta? Pues que no veremos la luna. ¿Por qué? Porque el sol no le está dando luz y la luna no puede dar lo que no recibe. Sería un eclipse de luna. Y de la misma manera, cuando esté en posiciones a punto D, pues sería dando los eclipses parciales o totales. Acuérdate de que la palabra eclipse significa anulación. Oye, me ha eclipsado, me ha anulado. Bueno, entonces si te dice eclipse de sol, es el sol el que no se verá, total o parcialmente. Y si te dicen eclipse de luna, pues será la luna la que no se verá, total o parcialmente. Eclipse de tierra no, porque estamos aquí y la vemos. En fin, y aquí hacemos un pequeño alto y luego continuaremos. Venga, hasta ahora.